Hola, buenas y bienvenidos y bienvenidas a la tercera o cuarta clase, ya ni me acuerdo, de esta plataforma. Ya hemos visto algunas teorías que han resumido la evolución de las especies a lo largo del tiempo. Partimos viendo la generación espontánea, vimos cómo se había refutado, vimos la primera teoría de la evolución propuesta que venía de parte de Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. Y luego vimos la teoría de la evolución de Darwin, que proponía la selección natural como principal mecanismo de evolución de las especies y su tremenda variabilidad. Y básicamente era la que resumía que si te lograbas adaptar al medio ambiente, sobrevivías, tenías más descendencia, y si lo que te había permitido adaptarte se podía heredar, tu descendencia eh, ya se iba a poder adaptar de mejor manera y se iba a producir una ligera evolución. En, nuestro, en nuestra imagen de la clase de hoy, que se va a tratar sobre evolución como la entendemos hoy en día y sobre la especiación, que es la formación de nuevas especies, tenemos a los pinzones de Darwin. Lo más probable es que a los pinzones de Darwin les hable más adelante en la clase. Entonces, nuestro objetivo va a ser comprender cómo se entiende hoy la evolución, entendiendo uno de los principales conceptos que ya tenemos en mente, que es la selección natural, y cómo van a surgir nuevas especies. Y este perrito me encanta porque se parece mucho a mi perro. Bien, ¿cómo se llama hoy en día tal vez el movimiento más aceptado de la evolución? Como la teoría de la evolución más actual y aceptada. Se trata del neodarwinismo. También se le puede decir teoría sintética de la evolución. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente va a tomar todas las bases de la teoría de evolución de Darwin y las va a apoyar con conocimientos sobre todo de genética que son actuales. Tienen que entender que cuando Darwin propuso esta teoría de la evolución, no tenía idea sobre la existencia de los genes, el ADN, eh, la, cómo se podía dividir la célula, etcétera. Por lo tanto, para él probablemente encontrar ciertas bases moleculares era bien imposible. Y hoy en día que las entendemos, o las entendemos mejor, apoyan la selección natural. Lo primero que tienen que entender, y esto es importante, es que lo que evoluciona no es un individuo, sino que es la población de individuos. Y voy a decir, bueno, profe, ¿qué es la población de individuos? Así, una población se va a definir siempre como un conjunto de individuos que conviven en un mismo lugar. Es decir, yo y un chino no somos de la misma población. Somos de la misma especie, pero no de la misma población. ¿Por qué? Bueno, evidentemente porque él vive en China y yo vivo acá en mi casa. Bueno, y si el chino se viniera, se tomara un avión cuando pase la pandemia y se pusiera a vivir cerca mío aquí en Valparaíso, bueno, ahí sí sería parte de esta población. Lo primero que quiero que entiendan es que para que se produzca una evolución debe pasar un principio que Darwin daba por sentado, y es que siempre va a haber variabilidad en la descendencia. Bueno, a lo largo de todas muchas generaciones, los seres humanos nos hemos mantenido ligeramente iguales. Tal vez hay pequeñas variabilidades, pero en casos como muy puntuales, como el color de piel, algunos rasgos faciales, altura, largo de los dedos, cosas así, talentos, personalidades quizás, pero en el fondo no son grandes cambios que uno diga, wow, tremenda adaptación. Y probablemente es porque hacer ese juicio nos haría un poco ansiosos, ya que hay que entender que para que una especie evolucione necesita miles y millones probablemente de años que son necesarios. Entonces, primero lo que necesitamos es una variabilidad. Y luego de la variabilidad necesitamos que sí se produzca una selección natural producto de la adaptación de estas variabilidades al medio ambiente. Esa variabilidad entonces, ¿cómo se produce? Esta variabilidad se produce principalmente por dos o tres compuestos o elementos muy importantes. La primera, y es que obviamente esto Darwin no lo sabía, son mutaciones. Mutaciones en el ADN que son básicamente producto de errores de de la copia del material genético cada vez que la célula se divide.
Puede ser de recombinación homóloga, en el momento en que, esto lo van a ver el próximo año, en el momento en que los seres vivos que se reproducen sexualmente producen sus gametos, el espermatozoide y el ovocito, se crea un proceso o se pasa por un proceso que se llama recombinación homóloga. Esto es un proceso que tiene como por objetivo que todos los gametos que uno produzca en su vida probablemente sean distintos. Y eso explica por qué aunque una persona tenga 450 hijos, son todos distintos. Es porque la recombinación homóloga permite variabilidad en la descendencia, donde en el momento en que se producen los gametos. Y la recombinación genética habla sobre intercambios de material genético en una misma especie o entre especies producto de un virus. Esto básicamente es cuando... Estos se dan principalmente más en procariontes que en pluricelulares. Pero en las bacterias es muy común ver que se presten material genético que les da nuevas características o mejores facultades, etcétera. Bueno, todo esto nos va a llevar a tener una mejor variabilidad genética, que es el principal elemento que requiere el neodarwinismo para que haya algo que una población que evolucione. Entonces, el concepto actual de evolución va a tener primero una variabilidad genética, que ya entendemos cómo puede suceder, y una componente de selección natural. Todo esto hoy en día se puede traducir en estos cuatro elementos. La evolución siempre se puede traducir por estos cuatro elementos. Primero está la deriva génica. La deriva génica es cuando algo ocurre en una población, en un ecosistema, que hace disminuir dramáticamente el número de individuos. Generalmente es disminuir una cantidad de individuos. Por ejemplo, si estamos en una isla y pasó un huracán, bueno, el huracán quizás arrancó todas las flores y quedaron muy pocas flores vivas. Bien, esas flores tienen totalmente más posibilidades de cambiar y de evolucionar, entre comillas, su variabilidad. Esto porque quiero que entiendan un concepto. Una población, entre más grande sea, entre más individuos hayan viviendo, más difícil va a ser que produzcan cambios. Esto quiero que entiendan como un efecto en que la cantidad de individuos es tan grande, la variabilidad que hay entre ellos, o el cruce que hay entre ellos es tan grande, que probablemente si sucediera un cambio, básicamente se dispersaría un montón y se disolvería, digamos, como entre tantas personas. En cambio, si hablamos sobre que tenemos 4 personas, una mutación que aparezca, y lo más probable es que esa mutación vaya perdurando en el tiempo porque, vale, tenemos 4 personas solamente, o sea que aparezca un quinto con una nueva característica, le va a dar hartas posibilidades a ese cambio de ser perpetuado en el tiempo. Entonces, entre más pequeña una población, es más probable que desarrolle nuevas variabilidades o más variabilidad. Entonces, una deriva génica normalmente va a atribuir a una disminución considerable de la población y nos va a llevar a finalmente que esa pequeña población que sobrevivió o que quedó se adapte mejor o cambie o etcétera. Segundo punto, flujo de genes. Y esto tiene que ver con migraciones. En el ejemplo que les dije yo de que el chino si viniera a vivir acá, sí, sería contemplado dentro de esta población porque evidentemente viviría cerca de nosotros. Pero él traería nuevos genes. Él traería genes, digamos, como de gente asiática. Los rasgos en un cierto tipo, el metabolismo de una cierta manera, la tonalidad de la piel de una cierta manera. Por lo tanto, él trae nuevos genes. Que evidentemente uno, si llega acá, no provocaría un tremendo cambio en nuestra población, pero si vinieran millones de chinos a Chile, evidentemente sí generarían un cambio. Por lo tanto, las migraciones siempre van a llevar detrás un concepto de flujo de genes. Que si la migración es abundante, sí pueden provocar un impacto en las características de esa población. Y eso evidentemente va a provocar una variabilidad genética que puede llevar a una evolución. Las mutaciones, como tercer punto. Las mutaciones son en el ADN, en el material genético, y esto pueden ser de un montón de maneras. La gran mayoría de las mutaciones son silenciosas, significa que a pesar de que mi material genético cambió,
nada en mí cambia. Pero hay un porcentaje muy pequeño de mutaciones que sí significan en una característica completamente diferente. Y hay una serie de ciencia que se llama Cosmos, en donde creo que en el tercer o cuarto capítulo explican esto, y es el caso de la primera osa polar. Esto significa, cuando estaban en la última glaciación en el planeta Tierra, una osa, que en ese momento todos eran cafés, tuvo una camada de cachorritos. Y de esos cachorritos había una hembra que tuvo una mutación puntual en la proteína que sintetizaba el color café. Y esta mutación le hizo que este pigmento, en vez de ser café, fuera blanco. Recordemos, estaban en la primera, o sea, en la última glaciación de la Tierra, por lo tanto había nieve y hielo por todos lados. Fue una mutación puntual, pero ¿cómo creen que le iba a esa osa cuando iba a cazar? ¿Mejor que sus hermanos que eran cafés? Obviamente no estoy esperando que me contesten, sino que les doy un tiempo para que lo piensen. Pero evidentemente sí, porque esta osa se podía, entre comillas, como camuflar con el fondo que era blanco, y evidentemente no la veían venir, y ella podía alimentarse mejor, ella podía sobrevivir mejor. Por lo tanto, esa pequeña mutación sí llevó a que cuando esa cachorra, esa osa, tuvo cachorros, bastaba con que 2 de sus hijos tuvieran la característica que ella ya tenía, por lo tanto la probabilidad era bastante alta, y se iba a ir aumentando generación a generación esta característica. Y si eso pasaba durante miles de años y millones de años, iba a llegar un momento en que todos los osos polares iban a ser blancos, porque evidentemente llegó un momento en que los cafés o no comían o no se reproducían y morían todos. Selección natural nuevamente. Y por último, la última cuarta componente que se les mencionaba recién en este ejemplo era la selección natural o la selección sexual. La selección natural tal vez ya la entiendan desde la clase de Darwin, que es básicamente el hecho de que la variabilidad va a ser filtrada por quien se adapte mejor al ambiente, quien aproveche mejor sus características para poder tener más energía, más comida o más lugar, espacio, etc. Pero hay una nueva selección hoy en día que se entiende como la selección sexual, y es básicamente no adaptarse al medio ambiente, sino que adaptarse a la misma especie. A veces, sobre todo en las aves, hay unos rituales de cortejo entre macho y hembra que son impresionantes, en donde los machos saltan, inflan ciertas partes del cuerpo, gritan, bailan, simulan ser como juguetes, y evidentemente es la hembra quien, entre comillas, en la gran mayoría de los casos, decide cuándo un hombre vale la pena o no para formar familia. Esto va a generar una selección sexual, porque finalmente no es el ambiente el que dice tú te vas a reproducir mucho, sino que es básicamente alguien de tu misma especie. Y ahí una mutación o una deriva génica o un flujo de genes puede afectar considerablemente esta selección natural o esta selección sexual. O sea, imagínense que de repente los pavos reales que tienen esta tremenda cola, para llamar la atención de la hembra, de repente aparezca una mutación puntual en donde ahora las colas sean todas de plumas en tonalidades rojizas y no verdes azules. Esto puede tener una repercusión importante, ya que si a la hembra le gusta más este color, puede que ese pavo real se reproduzca más, o puede que rápidamente desaparezca porque a nadie le guste. Entonces, estos 4 elementos, estas 4 componentes van a entenderse hoy como fundamentales en el concepto de evolución actual. Bien, especiación. La especiación primero la vamos a entender como el proceso en el cual se forman nuevas especies. Yo creo que es bastante obvio. Pero ahora vamos a entender que es una especie. Una especie básicamente es un conjunto de organismos que pueden reproducirse y que van a generar una descendencia fértil. Y este último punto es tremendamente importante. La descendencia debe ser fértil. Si 2 seres humanos se reproducen, lo más probable es que ese ser humano, hijo o hija, va a ser fértil, va a poder tener hijos. Si no, lo más probable es que sea algo muy puntual por una enfermedad o lo que sea. Pero en la naturaleza se dan cruces en donde 2 especies pueden generar una descendencia, pero es infértil. Y es por eso que en ese caso, por ejemplo, en el primer recuadro tenemos a la mula,
que es básicamente el cruce entre una yegua y un burro, un asno. Y la mula básicamente tiene como el estilo de una yegua, pero tiene como la forma de la cara y las orejas de un burro. Es como medio raro. Bien, la mula es una especie híbrida que es infértil, por lo tanto no podemos considerar a la mula como una especie nueva, porque no se puede reproducir. ¿Ok? Pasa lo mismo con los cruces entre un tigre y una leona, que si bien no son naturales o no son tan naturales, porque en su mundo natural no conviven, por lo tanto las posibilidades de que se encuentren y que se reproduzcan son mínimas, esto se da principalmente en cautiverio, en zoológicos. En donde lo curioso y lo importante y lo lindo y lo bonito es que el tigre con la leona se pueden reproducir y forman, creo que este se llama el tigón, que es básicamente como una leona con las rayas de un tigre. Pero además se puede dar el cruce inverso, que es el león con una tigresa. Y ese se llama ligrón. Y es tremendamente gigante. Si quieren saber por qué es tremendamente gigante, los dejaré con la duda y cuando lleguemos a la clase presencial me preguntan. Entonces, el ligón, el ligre, la mula, no son una especie, porque no pueden reproducirse, son infértiles. Pero si la yegua se reproduce con un caballo, lo más probable es que se haga, o sea, se genere o salga un potro que sí sea fértil. Si el tigre con la tigresa se reproducen, van a salir tigrecitos, que son lo más probable es que sean fértiles. Por lo tanto, los tigres son una especie, los caballos son una especie, y básicamente todo el resto de especies son especies, porque se reproducen, formando descendencia fértil. ¿Y qué es necesario para que se forme una nueva especie? Esto es tremendamente importante. ¿Qué se necesita? Primero, se necesita aislar una población. Si esta población tiene contacto con otros individuos de la misma especie, lo más probable es que nunca se genere una especie nueva. Y además de eso, aparte de aislarse, se necesita mucho tiempo. Pero con mucho tiempo me refiero a millones de años, por lo menos. Por lo tanto, es muy difícil que nosotros podamos evidenciar con nuestros propios ojos una especiación. ¿Cuáles son los tipos de especiaciones que existen? ¿O cuáles son las 4 formas como aceptadas de que una especie nueva surja? La primera, que es la alopátrica, que probablemente es como la más obvia o la evidente, es cuando tenemos una población, por ejemplo, no sé, de aves, y las aves son separadas por una barrera normalmente geográfica. Una montaña, un río, bueno, el río no serviría en el caso de las aves, pero supongamos que son, no sé, conejos. Y claro, ahora hubo un terremoto y ahora pasa un río por ahí, evidentemente las dos poblaciones van a tomar rutas distintas de su especie. Probablemente porque coman cosas distintas, porque unas suban a la altura, etc. Ellas están destinadas a probablemente con el tiempo ser especies distintas. Básicamente por un aislamiento reproductivo. ¿Ok? Esto es importante. Y lo importante es que después, aun cuando se forman las especies nuevas, aunque logren juntarse, no van a poder sobrevivir ni reproducirse juntas. Hay un segundo tipo de especiación que se llama peripátrica, que es cuando un grupo de individuos de la población original ocupa un nuevo nicho. ¿A qué me refiero con un nuevo nicho? Puede ser que se empiece a alimentar de algo distinto. Puede ser que se fueron a la altura y dejaron a la población a nivel del mar. Y esto hizo que tuvieran adaptaciones. O el caso más común es que haya una deriva génica. Por ejemplo, unos monitos llegaron a una isla y después vino un tsunami y mató a la gran mayoría de los monitos que habían ahí. Los monos llegaron desde otro lado, por lo tanto esa especie perdura en el tiempo. Pero estos monitos que llegaron de nuevo a la isla y que lograron sobrevivir unos pocos, lo más probable es que con el tiempo se genere una nueva especie. ¿Ok? Entonces se genera un pequeño grupo aislado, se hace una deriva génica y lo más probable es que se especia con el tiempo.
La parapátrica es la que básicamente le estaba contando sin la deriva génica. Por ejemplo, un grupo de moscas que rápidamente una mosca empieza a comer una fruta verde y la otra empieza a comer una fruta roja. Si con el tiempo las de la fruta roja solo se mezclan con la de la fruta roja y la de la verde con la verde, vamos a estar viviendo casi en el mismo lugar, pero con un aislamiento reproductivo, ya que si bien estamos viviendo juntos, tú estás ahí en la fruta roja y yo en la verde. No nos tocamos, no nos topamos. Y la simpátrica es cuando dentro de la población hay un polimorfismo genético, es decir, hay un cambio en las características de la población. Lo más probable es que esto suceda cuando la población es tan grande que yo puedo armar un círculo interno, como digamos, como un club pequeñito entre individuos que perpetúen una característica. Si esto se logra perdurar en el tiempo, esta forma de especiación es bien difícil en todo caso. Se cree que casi ni siquiera existe, pero se postula que sí. Y es que, insisto, tenemos una población grande y dentro de esta población grande, sin moverse hacia ningún lado, surge una nueva característica que se va perpetuando en este pequeño grupito aislado, pero si bien en contacto con la población grande, que finalmente va a resultar en una especie distinta. ¿Por qué es tan difícil de creer que esto exista? Porque normalmente cuando tenemos una población grande de individuos, normalmente la conexión que hay es todos con todos. Todos se relacionan, si hay apareamiento con él, después con otra persona, o sea, con otro individuo, etcétera. Pero puede darse el caso que, no sé, si es que hay una nueva característica, como por ejemplo poder ver en colores, y ahora solamente los que ven en colores se reproducen con los que ven en colores, etcétera, sí puede darse que con el tiempo sean una especie distinta. Lo que hay que tener en consideración, sí, para cuando estoy generando una nueva especie, es que el flujo génico, es decir, la llegada de nueva información desde otras poblaciones tiene que ser mínimo. Ojalá cero. Porque quiero que entiendan que si yo estoy tratando de diferenciarme de la población original, si llegan informaciones desde otros lados, voy a estar como entre comillas contaminando o diluyendo lo que me hace una nueva especie. ¿Ok? Por lo tanto, quiero que entiendan que, entre comillas, la globalización, los viajes en avión, los viajes en barco, están contribuyendo a que con el tiempo la especie humana sigue siendo una sola especie. Si no hubiéramos inventado la globalización y los viajes rápidos, lo más probable es que ya estaríamos hablando con varios miles de años más en que, no sé, por ejemplo, los asiáticos ya no se pueden reproducir con los latinoamericanos. Bien, chicos, espero que les haya quedado claro un poco el último concepto de evolución y la manera en que las especies se forman. La próxima semana vamos a tener una actividad evaluada. Vamos a ver cuánto hemos aprendido sobre fósiles, evolución, evidencia sobre evolución, las teorías de la evolución y finalmente, que es lo último que estamos viendo, como la versión definitiva de evolución en el mundo y especiación. Hasta entonces, les deseo que se cuiden, ayuden en la casa y pórtense excelente. Nos vemos, que les vaya muy bien. Chau, chau.